Cordial saludo, señores. Siguiendo con nuestro curso Gerencia de Talento Humano, profundicemos más en la selección de personal. Estábamos hablando y venimos hablando de los pasos para llevar a cabo una selección efectiva de personal. Ya hablamos del análisis de la hoja de vida, ya hablamos de la entrevista de conocimiento, hablemos ahora de las pruebas psicológicas. ¿Qué pasa con las pruebas psicológicas? Cuando hablamos de las pruebas psicológicas, debemos echar mano a algunas definiciones. Por ejemplo, según Pichot, consiste en una situación experimental estandarizada que sirve de estímulo a un comportamiento, el cual se evalúa por una comparación estadística con el de otros individuos colocados en la misma situación, lo que permite clasificar al sujeto examinado. Vea, es una situación estandarizada, es decir, ya se han hecho diferentes pruebas, se ha analizado su validez estadística al hacerla en comparaciones con otros individuos bajo las mismas condiciones. ¿Qué es la misma situación? La misma actividad, el mismo arte, el mismo oficio, la misma profesión y preferiblemente siempre en esos saberes en los que él está involucrado. ¿Por qué? Porque las empresas buscan personas competentes y honestas y las pruebas psicológicas nos ayudan a hacer ese proceso. Entonces veamos qué pasa con las pruebas psicológicas. Son test que miden la capacidad del individuo para reaccionar ante determinadas situaciones. En líneas generales, abarcan diferentes temáticas que van desde conocimientos generales hasta saber cómo reaccionaría la persona ante determinada situación. Recordemos, competencia laboral, capacidad demostrada por una persona en situaciones concretas de trabajo, ahí no la van a analizar. No requieren de preparación alguna, no existen cursos de capacitación ni pruebas pilotos acá para que las ensayemos, en absoluto. Eso evita que sean manipulables por parte del entrevistado, porque cada empresa, para cada tipo de trabajo, para cada situación propia de su organización, tiene sus propios elementos de juicio a través de esas pruebas psicológicas. Otros tipos de empresas, algunas empresas les interesa saber si el aspirante encaja dentro de la cultura organizacional de la compañía, si se ajusta a esas condiciones. Entonces ahí entran a mirar la religión, la edad, la región. Por eso analizan sobre todo también su tipo de pensamiento, si es un pensamiento analítico, concreto, porque de acuerdo con esos comportamientos analítico, lógico o concreto determinan cómo es su comportamiento. Ya en clase hablaremos de algún ejemplo de esas condiciones. También pueden analizar la manera como el aspirante maneja sus relaciones interpersonales y sus preferencias laborales, su capacidad de trabajo en equipo y el ajuste a normas y valores. Muy importante para la empresa. Recuerden que las empresas hoy quieren que trabajemos en equipo, no quieren repúblicas independientes y quieren que ante todo respetemos las normas, los valores, que seamos honestos. Entonces, ¿qué pasa con las pruebas psicológicas? Unas pruebas psicológicas aplicadas en estos procesos de selección miden rasgos de personalidad. La más famosa y que más se utiliza y vemos regularmente, la hacen en todas partes, es la llamada 16PF, 16 factores de personalidad, que son 187 preguntas en las que se buscan averiguar cómo reaccionaría el individuo frente a tales situaciones. Y se dice que existen básicamente 3 tipos de pruebas: los test de personalidad, las pruebas para evaluar actitud y las pruebas de inteligencia. En ocasiones pueden aplicarse todo un conjunto o parte de este. Por ejemplo, una prueba de las 16PF que nos permite conocer que no son manipulables y no existen cursos para ello. La 16PF tiene una parte que permite conocer actitudes e intereses. Entre esas tenemos una serie de preguntas que se analizan y que le da a usted un margen de respuesta, sí o no. Ahí no tiene chance de término medio. En clase hablaremos algo de eso. Otro ejemplo dentro de esas pruebas de la 16PF es el sector de lo que me agrada. Por ejemplo, hago dudas y sarcásticas observaciones a la gente si creo que las merecen. Entonces aquí en esta parte de lo que me agrada, sí tenemos las opciones de que sí me gusta, no me gusta, algunas veces o no. Y tenemos esos términos medios. No es aconsejable el día que somos aspirantes y esperamos a trabajar en una organización, si nos hacen esa prueba, de aplicar, responder el concepto de término medio que se nos plantea. Mucho cuidado con eso. Eso da una mala imagen del individuo, le baja puntaje en su proceso de selección. Otra prueba que se acostumbra a hacer son las pruebas de ejecución o de habilidad, que buscan identificar, sobre todo para los cargos técnicos, cargos operativos, en la persona su capacidad para saber hacer lo que dice saber, muy utilizada en el personal técnico. En clase veremos un video en donde nos muestran algunos de esos elementos que nos interesan apropiarnos. Hecha la prueba psicológica, en cada una de estas etapas, en análisis de vida, entrevista de conocimiento, prueba psicológica, van descartando
todo ese volumen de gente que recibimos se fue reduciendo. Y en esa reducción entramos entonces al concepto que se llama la entrevista de selección. ¿Qué pasa con la entrevista de selección? Entonces la entrevista de selección consiste en una charla formal y en profundidad, conducida para evaluar la idoneidad que para el puesto vacante debe tener el aspirante. Y se dice que tenemos diferentes tipos. Hay unas que son normalizadas o semiestructuradas. Tiene un guión o derrotero que no es rígida, ya que según la respuesta se generan otras preguntas. Directa o estructurada, rígida, se sigue un guión estricto. No directa, de expresión libre, individual o grupal. Por ejemplo, directa o estructurada, rígida, las que se nos van a hacer cuando nos lleguen a la visita para el censo, o las que se hacen para hacer pruebas de investigación de mercado. Normalmente para procesos de selección se utiliza la normalizada o semiestructurada porque se parten de una base, de una información que sacamos de la hoja de vida y que con base en la respuesta que el aspirante vaya dando, nosotros vamos surgiendo otras preguntas. ¿Y cuáles son los fases o pasos para una entrevista? Se dice que hay varias. Una es la preparación. Hay que preparar el lugar en donde vamos a hacer la entrevista, la hora. Hay que preparar esos elementos atractivos que hacen que una persona cometa errores para conocerla. Por ejemplo, las empresas no quieren personas fumadoras hoy en día, entonces te ponen un cigarrillo ahí, un paquetico para ver si tú picas. Como tú tomes ese cigarrillo o quieras fumar, compañero, motivo de descarte. Las empresas no quieren fumadores. Entran a analizar todos esos tics nerviosos que muestra la persona. En la introducción de la entrevista, generalmente se pide que el entrevistador salga a recibir al entrevistado con el fin de romper el hielo, facilitarle el acceso, que conozca un elemento agradable, que busque, que vea que la empresa no es una empresa estilo militar, por ejemplo, en donde hay que estar obedeciendo ciegamente, sino que le permiten un trato como persona para que usted aporte sus conocimientos. Generalmente en esa introducción, por allá en la hoja de vida, no tanto en la hoja de vida, sino en la solicitud de empleo de la empresa que nos hicieron llenar cuando llegamos, nos han preguntado cuáles son nuestros hobbies, nuestros pasatiempos. Entonces, si por decir algo nos gusta el fútbol, nos van a preguntar por el resultado del último partido. O nos gusta el béisbol, nos van a hablar de pronto de los partidos de las grandes ligas, etcétera, de lo que nos gusta. Si es de música, nos van a preguntar de temas de música, simplemente para romper el hielo. Y nos presentamos para conocernos. Después viene lo que se llama el desarrollo de la entrevista. Ahí sí se hace un análisis en profundidad. Van a tomar como punto de partida lo que consignamos en la hoja de vida, lo que verificaron cuando hicieron las referencias personales, que hicieron los contactos con las referencias laborales. Van a profundizar de acuerdo con lo que nosotros vayamos respondiendo, los temas que a la empresa le interesen y sobre todo que el entrevistador quiera hacer profundidad. Terminada la entrevista, generalmente no se acostumbra a decirle si el candidato en su proceso se portó bien, se portó mal, no decirle si es un candidato potencial o si va a ser rechazado, porque recordemos que en las empresas hay más de una persona haciendo entrevistas. La va a hacer el jefe de recursos humanos o el psicólogo de selección, la va a hacer el jefe inmediato, la van a hacer el abogado de la empresa. Depende de las circunstancias, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Al final, cada evaluador, cada entrevistador hace una evaluación y rinde un informe en un documento que cada empresa en particular tiene para procesos de selección en las empresas. En el documento que yo les voy a entregar para que ustedes se preparen, porque ustedes le van a prestar mucha atención a lo que necesitan para cuando salgan a trabajar, yo les coloco una serie de preguntas que suelen hacer las empresas para ver cómo va a ser nuestro comportamiento. Ya en clase haremos un taller que nos permitan a nosotros verificar todas estas situaciones que se dan en la vida real. Por ahora dejamos ahí, seguimos más adelante.